Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues ya estamos listos para comenzar nuestro tema, nuestra segunda parte de lo que hemos estado viendo la semana pasada. El tema que estamos tocando es la suficiencia de las Escrituras. Este es un tema muy importante. No solamente estamos hablando de lo importante que es para nuestra vida, lo importante que es para la vida del cristiano, pero sobre todo para la iglesia. No solamente vamos a demostrar a través de ese tema que la Biblia es suficiente para vivir nuestras vidas, sino también en alguna manera poder defender las Escrituras, que últimamente ha sido atacada en los últimos tiempos. Su verdad ha sido minimizada, se le ha tratado de agregar revelación a las Escrituras, diciendo que la Biblia no termina de escribirse. Si hay más revelación, entonces la Biblia no está completa. Y todas esas revelaciones que supuestamente Dios sigue hablando el día de hoy, entonces necesitan ser integradas en las Escrituras. Pero a través de este tema queremos demostrar que la Biblia es suficiente, que la revelación de Dios, que todo lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra, todo lo que Dios quiere decirnos y todo lo que necesitamos saber para vivir nuestra vida, se encuentran ahí, son suficientes. Entonces, este es un tema que defiende que la Biblia es inerrante, que es la palabra de Dios, que la Biblia es suficiente para llevar nuestra fe y nuestra vida en el Señor. Recordaba antes de orar, estaba meditando un poquito sobre la Biblia hace más o menos como 37 años, cuando por primera vez empecé a leer la Biblia. Me acuerdo bien que lo abrí en el libro Génesis, y cuando vi el primer capítulo de Génesis y contemplé toda la Biblia, en realidad se me hizo una cosa imposible de cómo alguien pudiera leer este libro y leerlo todo, de tal manera que se pudiera convertir en nuestra guía, la guía de nuestra vida. Obviamente en ese entonces, cuando yo agarré la Biblia, yo dije, qué increíble poder leer este libro, pero increíble no de asombro, no de que amara este libro, sino que como una persona pudiera leer tanta letra, tanto libro, tantas hojas, en realidad se me hizo una locura. Pero ahora, después de casi 37 años, jamás me imaginé que este libro fuera tan cercano, tan allegado a mi corazón, y que en realidad fuera de este libro no tengo nada. La revelación que contiene las Escrituras es la manera de poder conocer a Dios, de poder entender quién es Dios. Por eso es muy importante que entendamos que la Biblia es suficiente para nuestras vidas. Ha sido atacada de muchas maneras. Su verdad ha sido criticada, diciendo que este libro ha pasado de moda, que no es suficiente, que necesita ser actualizado como si fuera una computadora, que necesitamos traerlos a estos tiempos, cuando en realidad lo que nosotros necesitamos es traerla a la gente a la Biblia, llevarlos a los tiempos bíblicos. Esta Biblia no necesita ser actualizada. Esta es una palabra viva que es actualizada y que tiene la solución de hace 2000 años, sigue siendo la misma solución del día de hoy, que los problemas del hombre de hace 2000 años sigue siendo el mismo problema que tiene la humanidad. Entonces, declaramos la semana pasada que la Biblia es suficiente para nuestras vidas, que todo lo que tenga que ver con nuestra fe y con nuestra obediencia a Dios, lo vamos a encontrar en la Biblia. Que es suficiente de cómo agradar a Dios y cómo glorificarlo. Que todo lo que el hombre necesita para saber de Dios ha sido revelado en las Escrituras. Si la Biblia no es suficiente para regular nuestra fe, entonces obviamente vamos a recurrir a otros libros, vamos a recurrir a la sabiduría humana, a la filosofía de este mundo,
como hoy en día está sucediendo en las iglesias. Si creemos que la Biblia no es suficiente, entonces nos vamos a apoyar con métodos humanos, con sabiduría humana. Y si la Biblia está, y si la iglesia está pensando eso, entonces la iglesia tiene un serio problema. Estamos cayendo en el error. Si decimos que la Biblia no es suficiente, entonces carece de autoridad. Y si carece de autoridad, entonces no es la palabra de Dios. Pero a través de este tema del domingo pasado y este domingo queremos demostrar que la Biblia es la palabra de Dios que tiene la autoridad suficiente para nuestras vidas, para ser nuestra única guía y nuestra única autoridad para nuestra fe, para saber cómo vivir la vida cristiana. Entonces, si quieren acompañarme conmigo, porque vamos a estarnos basando en el Salmo 19, en donde David proclama a través de este Salmo que la Biblia, las Escrituras, son suficientes para guiar nuestras vidas, es suficiente para la iglesia de hoy en día. ¿Qué le parece si antes de leer, oramos y dejamos esto en las manos del Señor? Señor, esta mañana te doy gracias. Gracias que me das la oportunidad y el privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Y mi oración, Padre, es que yo pueda predicarte a ti. Quiero predicar a Cristo, Señor. Que a través de esta enseñanza, Señor, tú seas exaltado, tú seas glorificado. Y que la gente, Señor, pueda verte a ti a través de toda esta enseñanza, Señor. Una vez más, Señor, permíteme predicar de Cristo, Señor. Que yo pueda presentar a Cristo a través de esta enseñanza, Señor. Mi único deseo, mi única motivación es que la gente, Señor, te pueda ver a ti, Padre. Puedan ver tu palabra, puedan ver las Escrituras, Señor. Que tu palabra es confiable, que es fiel, que podemos descansar en ella, Señor. Y que a través, Señor, de este tiempo, de esta enseñanza, Señor, tú puedas hablar a tu pueblo, hablar a tu iglesia, que necesitamos de ese alimento que puede transformarnos y cambiar nuestras vidas, Señor. Que esta mañana, Señor, podamos recibir buen alimento para nuestras vidas. Pero sobre todo, Padre, que tú seas exaltado, que la gente pueda verte a ti, Señor. No permitas, Señor, que en nada de lo que yo hable, que nada de lo que yo diga, Señor, yo pueda atreverme a robarme tu gloria, Señor. Quiero desaparecer totalmente, Señor. Que la gente te pueda ver a ti, Señor. Que tú seas exaltado, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Vaya conmigo al Salmo 19, versículo 7 al versículo 10. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Ojalá, mi hermano, que a través de este tema podamos decir, como dice este versículo 10, que sea la palabra de Dios más deseable que el oro, más que la plata, más que cualquier bien material. Nosotros podamos amar, podamos apreciar la palabra de Dios, que no tenemos un libro común, un libro cualquiera, que lo que tenemos en nuestras manos, el privilegio que tenemos de poder tener la palabra de Dios, que en realidad es la voz de Dios hablándonos a nuestras vidas y que puede cambiar y que puede transformarnos. La semana pasada, el domingo pasado, hablamos de que en este pasaje que acabamos de leer encontramos 6 títulos que se le dan a las Escrituras. Esos seis títulos los encontramos ahí en lo que acabamos de leer.
es la ley de Jehová, es el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová, el temor de Jehová y los juicios de Jehová. Pero también encontramos 6 características. Es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdadera. Y también encontramos 6 beneficios. Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Lo que vamos a estar haciendo esta mañana es poder describir cada una de estas características que se le da a las Escrituras, estas características, estos beneficios y cómo y por qué es llamada de estas 6 maneras a la Biblia. En primer lugar, dice que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Cuando aquí la Biblia habla de la ley de Jehová, esto es un término que se refiere al hecho de que las Escrituras son las reglas para vivir la vida cristiana. Literalmente es el manual del fabricante. Dios, como nuestro hacedor, el Dios que formó a la humanidad, sabe cómo funciona nuestra vida, sabe cómo funciona nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él sabe cuando algo está mal en nuestras vidas. Y obviamente como Dios, como el que nos hizo y el que nos formó, sabe cómo tratar con nuestras necesidades. Por eso cuando la Biblia habla de que es la ley de Jehová, se refiere a que ese manual en donde cada uno de nosotros tenemos que acudir. Cada vez que tenemos una duda, cuando necesitamos ser guiados, cuando necesitamos que Dios nos hable, necesitamos acudir a las Escrituras. Parece que hoy en día cuando el cristiano quiere escuchar la voz de Dios, a veces cae en una oración, en una súplica, deseando que Dios hable, que Dios traiga guianza, que Dios traiga respuesta cuando Dios nos ha dejado su manual. Y cada vez que venimos a este libro, cada vez que venimos a su palabra, literalmente la Biblia está hablando a nuestras vidas. No solamente es que leemos la Biblia, sino cada vez que leemos la Biblia, debemos de entender que Dios nos está hablando y está trayendo guianza para cada uno de nosotros. No necesitamos acudir a ningún otro libro, a ningún otro manual, a ninguna sabiduría humana, ninguna filosofía. Solamente tenemos que acudir a las Escrituras. Cada vez que queramos que Dios nos hable, tenemos que entender que ahí es en donde tenemos que ir inmediatamente a la palabra de Dios, porque ahí entonces vamos a encontrar respuesta de todo lo que Dios necesita decirnos y de todo lo que cristiano necesita escuchar. Entonces, cuando hablamos de la ley de Jehová, está hablando y describe ahí su palabra lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia define exactamente lo que es un error y lo que es correcto. La Biblia contiene las verdades absolutas. Una característica de la ley de Jehová es que es perfecta. Y cuando hablamos de que es perfecta, entonces que no carece de nada para estar completa. Es suficiente. Cubre todos los asuntos con respecto a nuestra fe, con respecto a cómo agradar a Dios, cómo encontrar a Dios, cómo es que el hombre se puede salvar. Todas esas respuestas las encontramos dentro de las Escrituras. Entonces, para saber acerca de nuestra fe y de la voluntad de Dios, no se necesita nada aparte que la Biblia. La Biblia, en ese sentido, decimos y afirmamos que es suficiente. ¿Cuál es el beneficio de la ley de Jehová? Dice, convierte el alma. Y cuando dice que convierte el alma, está hablando de que convierte al hombre interior. Todo lo que el hombre es dentro de su ser, esa naturaleza caída, esa naturaleza que no tiende a buscar a Dios, que no desea agradar a Dios, la Biblia tiene el poder para poder transformar el corazón de la gente. Por eso cada vez que acudimos a las Escrituras, entonces es como decirle a Dios, Señor,
sigue cambiando mi vida, sigue transformando mi ser. Por eso es muy importante, cada vez que hablamos y compartimos el Evangelio, podamos compartir ese Evangelio que se conforma solo a las Escrituras, porque las Escrituras tienen el poder para cambiar la vida de la gente. De esa persona que a veces sentimos que no tiene remedio, que no tiene solución, que sentimos que esa persona está perdida. Bueno, la Biblia tiene ese poder para poder cambiar y poder transformar hasta la vida del más rebelde, de aquella persona que tiene un corazón podrido en las cosas del mundo. La Biblia es suficiente. Por eso necesitamos ser fiel cada vez que compartimos de su palabra. Entonces, es suficiente las Escrituras. En segundo lugar, otro título que se le da a la palabra es que es un testimonio fiel. Es decir, que no estamos hablando de cualquier declaración, no es cualquier declaración de cualquier hombre, sino estamos hablando que es la declaración de Dios que demuestra su veracidad de su palabra. Las Escrituras están avaladas por el testimonio de Dios. Es el testimonio de Dios. Cuando se habla del testimonio en una corte, es determinante para poder resolver algún caso. El testimonio de una persona puede enjuiciar a una persona, puede o declararlo libre, declararlo inocente, o lo puede declarar culpable. La declaración en un juicio es muy importante y es determinante. Es lo que está hablando aquí las Escrituras. El testimonio de Dios es fiel. Quiere decir que lo que Dios ha hablado, lo que ha sido escrito a través de su palabra, podemos decir que es un testimonio en donde no hay engaño, no hay dolo, no hay mentira. Que lo que ha sido escrito a través de la Biblia, podemos confiar. Podemos decir que es veraz. Dice Números en el capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Su palabra es fiel. Entonces, la Biblia, cuando dice que es fiel, entonces podemos decir que la Biblia no conduce al error. Está ahí para encontrar la verdad y andar en la verdad. ¿Cuál es la característica de este testimonio? Dice que es fiel. La palabra es fiel. Esta palabra fiel denota la crianza de un padre con su hijo. Cuando el padre cuida y protege al niño, el resultado de que el padre le da amor al niño, le da una crianza y lo protege, entonces el niño, el resultado va a ser que va a confiar en el padre. Va a confiar porque la única respuesta que tiene del padre es que es amor. Hay una protección hacia el niño. Entonces el niño se va a sentir seguro y no va a tener ninguna duda en poder confiar en el padre. Entonces todo lo que el padre le diga, todas las recomendaciones, todas las enseñanzas, todos los mandamientos, los estatutos que el padre le da al hijo, entonces el niño podrá confiar porque tiene una, ¿cómo se dice? La experiencia que ha tenido con su padre es una experiencia que se puede confiar. Esa palabra es la que está describiendo la palabra, que podemos confiar en lo que Dios ha dicho. Su testimonio es fiel. Entonces, su palabra es digno de confianza. Podemos descansar con toda seguridad como un niño descansa en su padre. Obviamente, hoy en día, confiar en la palabra del hombre cuesta mucho trabajo. La palabra del hombre ha sido devaluada. Muy difícilmente a veces
se puede confiar en la palabra del hombre. ¿Y por qué se ha venido en esa crisis de dudar a veces de la palabra del hombre? Porque es muy fácil engañar. Hoy en día es muy fácil hacer trampa, mentir, hacer trampa con la gente. Vivimos en un mundo de engaños, de errores y de mentiras, pero el testimonio de Dios es confiable. Pese a que el mundo, su palabra ha sido devaluada, que difícilmente se puede confiar. Obviamente cuando se va a una tienda y se quiere confiar a crédito, la palabra no vale, se tiene que firmar, un documento, porque la palabra del hombre no se puede confiar. Pero cuando la Biblia dice que su palabra es fiel, entonces tenemos que tener la certeza que lo que el Señor ha dicho a través de su palabra, podemos descansar porque no hay mentira, no hay dolo en lo que hay en las Escrituras. Entonces su palabra no requiere ser filtrada. Todo lo que dice ahí es verdad. ¿Cuál es su beneficio? Dice, hace sabio al sencillo. ¿Quién es la palabra sencilla de acuerdo a la Biblia o de acuerdo a esta palabra sencillo? Es aquel que es fácil de engañar, fácil de manipular, porque le falta conocimiento, porque vive en la ignorancia. En el hebreo esta palabra sencillo denota una puerta que se puede abrir y que se puede cerrar. El sencillo es la persona que no filtra lo que entra a su mente, que todo entra pero también todo sale, que todo recibe como si fuera bueno. No tiene manera de filtrar esa persona porque le falta conocimiento. Y una persona que tiene una puerta que todo entra y que todo sale, es una persona que entra en la confusión, que vive en el engaño, que vive en el error. Esa es la persona sencilla. Pero cuando hablamos de que la Biblia, sus juicios son rectos, entonces esa persona cuando confía en la palabra de Dios, puede ser preparado y es una persona que ahora puede diferenciar la verdad del error. Entonces, el testimonio de Dios te ayuda a ver la vida como Dios la ve. Tenemos una cosmovisión cristocéntrica. Cuando basamos nuestra vida en las Escrituras, entonces podemos ver la vida como Dios la ve. Así como Dios ve la maldad, nosotros vemos igual de la misma manera la maldad. ¿Cómo debe ser nuestro matrimonio? ¿Cómo debemos de conducirnos en el trabajo? ¿Cómo debe ser la relación con nuestros hijos? ¿Cuál debe ser nuestra conducta con la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de tomar la palabra de Dios? Entonces la Biblia nos enseña cómo debemos de ver la vida, porque ahora tenemos los ojos de Dios, tenemos el criterio de Dios. Y nos hace sabios para poder discernir entre lo bueno y entre lo malo. Entonces, la palabra sabio significa hacernos hábiles. Nos hace capaz en la vida. Nos da la sabiduría para vivir la vida cristiana. Entonces, en pocas palabras, nos hace competentes para enfrentar los problemas que tenemos todos los días. Nos hace sabios. Porque cada vez que acudimos a la Biblia, podemos encontrar una respuesta para nuestras necesidades. Cada vez que nos sentimos confundidos, cuando no sabemos qué decisiones tomar, podemos ir a las Escrituras y podemos tener la confianza de que Dios va a traer guianza en cada duda, en cada encrucijada en que nos encontremos. Podemos descansar en su palabra. Dice el Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Dice, oh, cuánto yo amo tu ley, todo el día es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido,
porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Está diciendo aquí el salmista, cada vez que vamos a las Escrituras, cada vez que leemos y hacemos de su palabra nuestra guía, entonces nos hace sabios. Pero no solamente nos hace sabios las Escrituras, sino aquellos que nos enseñan, como nuestros pastores o aquellos que Dios ha dado el don para enseñar las Escrituras. Dice que cuando confiamos en las Escrituras, superamos a aquellos maestros. No solamente dice a los sabios, hablando de esas personas que están ahí para instruirnos en nuestras vidas, para darnos el buen consejo. La Biblia es más que el sabio. La Biblia es más que el viejo que tiene la experiencia. La Biblia es más aquellos que nos enseñan la palabra de Dios, como los maestros en las iglesias, o como los mismos pastores que nos enseñan la palabra. Cuando nosotros confiamos en las Escrituras, nos hacen sabios. Nos hacen tan sabios que podemos superar cualquier enseñanza de nuestros maestros, de tal manera que podemos vivir la vida cristiana y podemos vivir confiados de que estamos haciendo la voluntad de Dios. En tercer lugar, los mandamientos de Jehová son rectos. Quiere decir que lo que nos manda el Señor, sus mandamientos son alcanzables, son razonables, que en cada mandamiento no hay nada indebido, no nos hacen daño. Por ejemplo, existen trabajos, existen oficios en donde cuando se nos contratan para hacer esos trabajos, a veces las empresas, los jefes no nos dicen que hay ciertos trabajos que son peligrosos, que cuando los emprendemos, cuando estamos laborando, con el tiempo pueden traer consecuencias. Hay trabajos en donde estamos siendo expuestos, con el tiempo nos van a dañar. Pero no nos dicen. Inclusive hay personas que hacen ciertos oficios que con el tiempo llegan a enfermar y llegan a morir porque no fueron advertidos. Ese es el sentido que estamos hablando aquí, que los mandamientos de Jehová son rectos. Que cada mandamiento que el Señor nos da no tiene daño en nuestras vidas. Que no hay consecuencias, que no hay nada oculto dentro de sus mandamientos que nos van a perjudicar o que nos van a dañar. Entonces, los mandamientos no solamente son rectos porque fueron establecidos por una autoridad legítima, en este caso porque fueron dadas por la autoridad de Dios, sino que son rectos y justos porque son rectos en sí mismos. Que cada mandamiento que encontramos en su palabra no tienen dolo y no tienen la particularidad de hacernos daños. Que su único propósito es un bien para nuestras vidas. ¿Cuál es el beneficio? Dice aquí, alegran el corazón. Este es el resultado entonces de estar apegados a la palabra de Dios. Hay una bendición en poderlas cumplir. Dice el Salmo 119, versículo 49 y versículo 50. Salmo 119, 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Entonces, la palabra de Dios no solamente es nuestra guía, sino también es nuestro consuelo. Te pregunto, mi hermano, te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿quieres ser feliz? Yo creo que una de las búsquedas que ha tenido la humanidad desde que el hombre existe es ser feliz. Por eso el hombre ha inventado y ha estado dispuesto a hacer cualquier cosa, a pagar cualquier precio, sea lo que sea bueno o sea malo, para ser feliz. Pero esta mañana yo te puedo decir, mi hermano, si estás en busca de tu felicidad, si en verdad quieres ser feliz, apégate a las Escrituras. Haz de la Biblia tu guianza, el manual de vida para guiar tu vida, para guiar tu familia. Si tú haces de la palabra de Dios tu guía, que es suficiente para tu vida, entonces podrás encontrar la felicidad en ella. En cuarto lugar,
el precepto de Jehová es puro. O sea que sus mandamientos o sus órdenes son puras porque no buscan dañar, no contienen nada que dañen. Por ejemplo, existen remedios que buscan beneficiarnos, que buscan sanarnos, que buscan curarnos. Muchos de estos remedios que a veces, que pueden ser remedios naturales o la medicina, ¿cómo se llama? Homeópata o alternativa, cualquier de ellas, muchas de estas medicinas a veces tienen consecuencias. Tienen, ¿cómo se le llaman? Reacciones colaterales. Nos sanan para unas cosas, pero de repente nos dañan para otra. Eso es lo que se está refiriendo cuando dice que el precepto de Jehová es puro. No tienen daños colaterales. Que los mandamientos de Jehová no tienen una consecuencia por guardarlos. Como a veces las medicinas que usamos. A veces hay remedios que por una parte te benefician, pero por otro lado te dañan. La palabra entonces estamos diciendo que es pura. Que es pura. Y esta palabra cuando dice que es pura, el precepto de Jehová es puro, también se puede interpretar que es iluminadora, que es clara, que aclara el entendimiento. Entonces la Biblia provee luz y entendimiento para los que desean vivir rectamente. Cada vez que leemos las Escrituras podemos detectar el error cuando a veces no lo vemos a simple vista. Pero la Biblia nos hace sabios, hace sabio al sencillo, de tal manera que podemos diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. De otra manera, si no nos apegamos a las Escrituras, podemos pensar que lo que a veces hacemos está bien, cuando en realidad ante los ojos de Dios no están bien. Por eso necesitamos acudir a la Biblia y no a otro manual, no a instancias fuera de las Escrituras, porque eso es lo que estamos demostrando, que la Biblia es suficiente para guiarnos a cada uno de nosotros. Entonces, la Biblia, mis hermanos, como dije al principio, ha sido atacada de muchas maneras diciendo que no es clara, que es difícil de entender, que es vieja, que está pasada de moda, que requiere actualizarse. Pero la Biblia es una Biblia que siempre es actualizada, que siempre va a ser suficiente para resolver nuestras necesidades y que de ninguna manera necesita ser actualizada. Porque a veces la gente, los cristianos, o a veces la misma iglesia piensa que necesitamos apoyarnos en otras cosas que no sean la Biblia, porque en realidad no hemos sido fieles a su palabra. En realidad no hemos estudiado la Biblia, no hemos entendido que cada vez que vamos a la Biblia estamos escuchando la voz de Dios y que es su palabra la que va a traer guianza y que la que nos va a transformar, porque la palabra de Dios no solamente es un libro que leemos, sino que contiene el poder de Dios para cambiar cualquier vida, para cambiar nuestras vidas. Esas debilidades que a veces venimos batallando todos los días, esa debilidad, mi hermano, que a veces tú sientes que no puedes salir de ella, esos vicios, esas fortalezas que a veces venimos arrastrando, la Biblia nos puede hacer libres, pero necesitamos apoyarnos en ella, porque la Biblia contiene el poder suficiente para que el hombre pueda ser libre. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. En quinto lugar, el temor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es limpio. Se refiere el temor de Jehová a la reverencia que nos da la palabra de Dios, que hacen que cada persona que confía en la Biblia, el resultado de ser personas que confiamos en la Biblia es un temor reverente hacia las cosas de Dios, que nos hacen ver la grandeza y la majestad de Dios,
¿Y por qué podemos ver la majestad de Dios? Porque estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. ¿Qué hace que podamos ver a un Dios grande, a un Dios que debemos de adorar, que debemos de respetar? Ningún libro, mis hermanos, ninguna filosofía humana, ninguna teoría humana, el humanismo, la psicología, nada de eso nos va a hacer ver que tengamos ese temor de Dios. Lo único que nos ayuda a ver la grandeza de Dios, la majestad de Dios, que nos haga tener ese respeto de Dios, solamente es porque vamos a las Escrituras. El resultado de estar leyendo, el resultado de estar apoyando nuestras vidas en la palabra de Dios, es que tengamos ese temor reverente hacia las cosas de Dios. Ese temor reverente, el resultado es adorarlo, exaltarlo. No solamente con nuestras palabras, no solamente levantando nuestras manos, sino lo adoramos en lo más profundo de nuestro ser. Porque no solamente presentamos una adoración con nuestras manos exteriormente, sino es una adoración porque dentro de nuestro corazón hay pureza, hay sinceridad. Que lo que decimos, que lo que enseñamos, que lo que demostramos con nuestras acciones es lo que hay en nuestro corazón. Porque a final de cuentas lo que hacemos es un reflejo de lo que es nuestro ser. Entonces, el temor de Jehová es limpio porque carece de corrupción. No hay defecto en la palabra de Dios, es pura. Dice el Salmo 12, versículo 6, la palabra de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ese es el sentido que le da al temor de Jehová, que es limpio. No hay imperfección alguna. La Biblia no puede ser mejorada, es inerrante, que no contiene errores en su revelación, como fue dado. ¿Qué es lo que hace? Dice, permanece para siempre. Es una palabra eterna. Su palabra es vigente. No importa la época en que vivamos, el siglo en que estemos viviendo, su palabra siempre es vigente. Y cuando digo que es vigente, eso significa que una predicación del siglo V, una predicación de un siervo de Dios que lo haya compartido en el siglo XII, en el siglo XV, en el siglo XVI, en el mero época de la Reforma, si la escuchamos el día de hoy, podremos sentir que es una palabra actual, es una palabra fresca. Yo por eso no estoy de acuerdo cuando decimos necesitamos una palabra fresca. La Biblia siempre es una palabra fresca. La Biblia nunca pasa de moda. Siempre está vigente. Siempre trae refrigerio a nuestras vidas. Nunca pasa de moda. No necesita ser actualizada. Porque la necesidad que tiene el hombre de hace 2000 años sigue siendo la misma el día de hoy. En sexto lugar, y por último, los juicios de Jehová son verdad. Cuando habla de los juicios de Dios, aquí David se está refiriendo al veredicto de Dios. Todos sus juicios, todo lo que Dios ha emitido, todos los juicios o los veredictos de Dios son conforme a verdad. Todos son justos. No hay injusticia en nada de lo que Dios ha hecho, en nada de lo que Dios está haciendo y en nada de lo que Dios hará hay algo injusto. Todos sus decretos, todos sus juicios, todo lo que Dios ha hecho, aun en aquellos que nos parecen injustos, cuando Dios desapareció a la humanidad a través del diluvio, cuando Dios ordenó que pueblos enteros fueran destruidos, que a nuestro alcance a veces no tiene entendimiento, sus veredictos siempre son justos. Todo lo que Dios le ha dado a la humanidad, le ha dado porque es lo que la humanidad merece.
Por ejemplo, a veces veo dudas cuando vemos la pandemia del COVID-19, de todo lo que está sucediendo. ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué a veces la gente buena está falleciendo? Y en verdad, mis hermanos, en las iglesias hemos visto que muchos pastores, muchos cristianos, cristianos genuinos, cristianos de verdad, han fallecido por COVID-19. Muchas congregaciones, por juntarse, por no entender que debemos de vivir en la sana distancia, y que obviamente yo respeto quienes se congregan, pero también hay que decir que muchos por congregarse, pastores y cristianos, han sido infectados y han muerto. Y a veces el entendimiento de los cristianos dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿A qué acaso Dios no está obrando a favor de los cristianos? A veces no tenemos una respuesta inmediata, pero déjenme decirles que todos los juicios de Jehová son según verdad, son justos. Y nada de lo que Dios hace es en contra de su justicia. Aún en aquellos hermanos, aún en aquellos pastores que han partido y que de momento no tenemos una respuesta, déjenme decirles que si se han ido es porque tal vez Dios ha querido llevárselos. No todos los que mueren por COVID-19 es porque es un juicio de Dios y porque Dios los castigó y porque Dios quiso traer una disciplina sobre sus vidas. No siempre debemos de entenderlo así. Dios puede llevarse a los cristianos de muchas formas, de muchas maneras, como se llevó a sus apóstoles. No se los llevó de la mejor manera. Fueron torturados, fueron quemados, fueron crucificados, fueron cortados, le cortaron las cabezas, como Juan el Bautista, que fue un hombre recto, que predicó la verdad, que preparó el camino del ministerio de Jesucristo. Mas sin embargo le cortaron la cabeza. ¿Será que Dios fue injusto con Juan el Bautista? No, mis hermanos. Cuando la Biblia calla y de repente no nos da más luz, entonces el cristiano debe de callar con un silencio santo, con una reverencia ante ese silencio, pero sobre todo sabiendo que lo que Dios hace, nada es justo. El hecho de que a veces no entendamos las cosas, el hecho de que a veces nuestra mente no llegue a entender los designios de Dios, no significa que Dios está siendo injusto. Más bien debemos de confiar en Dios, que todo lo que Dios hace, nada es individuo. Entonces, lo que Dios dice, lo que encontramos en su palabra, obviamente no hay pecado en su palabra. No hay pecado. Entonces, sus preceptos, sus mandamientos no cambian con los tiempos. Aunque se realice un referéndum, su verdad no cambia. Lo que la Biblia dice que es pecado, siempre será pecado. Si la Biblia dice que el homosexualismo es pecado, siempre será pecado. Me molesta, y disculpen como lo digo, me molesta que a veces haya pastores que defiendan el homosexualismo diciendo que Dios los acepta y los recibe, y no tienen que cambiar su estilo de vida, que aún pueden contraer matrimonio con el mismo sexo. Déjenme aclararles algo en cuanto a este tipo de pecados. El cristianismo, Dios, el verdadero cristianismo no es homofóbico. No estamos en contra del homosexualismo. Porque la homosexualidad es lo mismo que mentir, que adulterar, que estar pecando. No hay diferencia. Y así como el evangelio es para el perdido, para el pecador, es lo mismo para la persona que miente, la persona que engaña, para el adúltero y para el homosexual. No hay diferencia. Entonces, los brazos de Dios están abiertos para aquellos que quieran acudir a la verdad, que quieran cambiar sus vidas. Dios puede cambiar la vida de cualquier persona, pero su verdad no la podemos cambiar. Entonces,
odiamos a las personas que pecan, no importa lo que hagan, no odiamos a las personas que pecan. Pues la Biblia nos enseña que ni siquiera a nuestros enemigos podemos odiar. Antes tenemos que orar por ellos y tenemos que bendecirlos. Entonces no odiamos al pecador, no odiamos al que miente, no odiamos al homosexual. Pero eso no quiere decir que su verdad cambie. Si el homosexual quiere ir a la iglesia, quiere acercarse a Dios y quiere seguir siendo homosexual, bueno, está en la libertad de poderlo hacer. Pero eso no significa que debemos de solapar el pecado. Si el homosexual quiere vivir toda su vida siendo homosexual, es su decisión. Pero nosotros toda la vida tenemos que enseñarle que no conduce a la verdad, que está viviendo en pecado y que posiblemente que si sigue obstinado en ese tipo de pecado, posiblemente no ha entendido el Evangelio. Entonces, ¿hay apertura para el pecador? Claro que hay apertura. No hay ninguna persecución, porque quien lo haga, obviamente no está conforme a la palabra de Dios. Pero su verdad no cambia. Su palabra no necesita ser actualizada. Ahora resulta que entonces la Biblia está pasada de moda. Entonces tenemos que actualizarla de tal manera que entonces permitamos el pecado. Eso jamás va a suceder. Dios no cambia. Los decretos de Dios jamás van a cambiar. Entonces la salud de nuestras vidas y la salud de la iglesia dependen mucho del apego que nosotros tengamos a las Escrituras, a la palabra de Dios. La palabra de Dios obviamente no puede ser comparada con nada y mucho menos sustituida por cualquier otro tipo de guía para la iglesia. Si la iglesia se mantiene firme en la palabra de Dios, si el cristiano se mantiene firme en las Escrituras, entonces podremos encontrar iglesias sanas. Pero si la iglesia dice que las Escrituras no son suficientes y tenemos que recurrir a otros libros fuera de las Escrituras, vuelvo a repetir, la iglesia está en un verdadero problema y está en un verdadero error. Quiero terminar diciendo los beneficios que encontramos cuando decimos y hacemos que las Escrituras sean suficientes para nuestras vidas. Vaya conmigo, por último, leamos el Salmo 19 en el versículo 10. Lo que aquí habla David de los beneficios de hacer la palabra de Dios nuestra guía para nuestras vidas. Dice Salmo 19, versículo 10, deseable es más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los errores que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Así termina hablando David cuando hacemos de las Escrituras nuestra guía para nuestras vidas y sobre todo que son suficientes para guiar nuestra fe. ¿Qué van a hacer en nuestras vidas? Que nos van a guiar, que nos van a librar del error y aún de aquellos pecados que nos son ocultos. Fuera de las Escrituras, en realidad, no vamos a caminar en ese andar que Dios decía, en ese proceso de santificación todos los días. ¿Cómo cambiar nuestras vidas? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Tenemos que acudir a la palabra de Dios. No de vez en cuando, no cuando se nos ocurra, sino todos los días. Porque yo digo, y con esto termino, no leer las Escrituras, alejarnos de la Biblia es no querer escuchar a Dios.
Y si tú quieres escuchar a Dios, y si tú estás molesto con Dios porque Dios no te habla, será porque en realidad no has acudido a las Escrituras. Cada vez, mi hermano, que quieras que Dios te hable, no busquemos en cosas misteriosas, en cosas místicas, queriendo escuchar esa voz audible. Cada vez que quieras que Dios te hable y quieras que Dios te guíe, necesitas acudir a las Escrituras, porque son suficientes para salvarnos y para agradar a Dios. Pues vamos a orar, mis hermanos, vamos a agradecerle y vamos a dejar esto en las manos de Dios. Señor, te doy gracias esta mañana, Padre, porque yo sé, Señor, que tú tienes mucho que mostrarnos, mucho que enseñarnos a través de tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, esta es mi oración, que tu palabra se convierta en algo deseable, más que el oro, más que la plata, que sea deseable más que la miel que la que destila del panal, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, si hay alguien de los que están escuchando esta enseñanza, que son personas alejados de tu palabra, que son personas que no están acudiendo a ella para ser guiados, y que antes han estado acudiendo a otros libros fuera de la Biblia, Señor. Te pido esta mañana, Señor, que podamos entender que estamos en un error, que nuestras vidas no van a ser conducidas en la verdad, si no hacemos de la Biblia la palabra suficiente, Señor, en donde encontramos el manual para guiar nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, que la gente pueda entender, Señor, que tu palabra está ahí, que es alcanzable, que está cerca, Señor, que somos nosotros los que nos alejamos de tu palabra, que podamos amarla, que podamos desearla, que podamos entender, Señor, que es ahí donde tú nos hablas, que es una palabra viva, que es una palabra poderosa para cambiar cualquier gente, Señor, cualquier vida. Perdónanos, Señor, si nos hemos alejado de tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor. Y pido, Padre, que si alguien ha estado escuchando esta enseñanza y que si no se ha convertido, Señor, que esta palabra, Señor, pueda tocar su vida, pueda tocar su corazón para ser transformada y te pueda conocer, pueda ser salvo, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias esta mañana en el nombre de Jesús, Padre. Pues mis hermanos, quiero agradecerles por su atención. Yo creo que el siguiente domingo vamos a seguir hablando sobre las Escrituras con otro tema, ya no es el tema 3, pero yo sí siento en mi corazón poder seguir enseñando sobre las Escrituras para que en la vida de cada cristiano, en la vida de ustedes, en la vida de la iglesia, de nuestra iglesia, la palabra sea la guía central, la autoridad máxima para dirigirnos, mis hermanos. Pues por lo pronto, que tengan una bonita fin de semana, que la pasen muy bien y que Dios nos los bendiga. Y si Dios quiere, próximo domingo a la misma hora, aquí estaremos. Que Dios nos los bendiga.